Cuando yo me convertí, estaba tan loco por el Señor, que para mí era todo el Señor. Hasta ahora lo es, Señor, no es todo. Pero en ese tiempo era más loco. Ahora como que le he bajado un poco. Yo recuerdo que buscaba a Dios de madrugada, buscaba a Dios de noche, hasta altas horas. Lo máximo que podía orar eran 2 horas. Y recuerdo que un día, después de orar, después de cantar a Dios, de adorarle, de alabarle, me acuesto en mi cama, y cuando me acuesto para descansar, dormido ya eso de las 2 de la mañana, más o menos calculo por ahí, recibí una visitación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me visitó. El poder de Dios me visitó en esa habitación, en ese cuarto. Fue algo escalofriante, fue algo impactante, fue algo electrizante, porque cuando voy a ver, todo mi cuerpo estaba temblando y sentía corrientes en todo mi cuerpo. Una corriente, así como que si hubiese puesto mi dedo en el interruptor para y pensé que me estaba electrocutando. Ay, Dios mío. Yo siento al Espíritu de Dios aquí ahora mismo. Siento al Espíritu Santo aquí sobre mí. Esa fue la primera vez que sentí el toque de Dios, el toque del Espíritu Santo. Y lo único que podía hacer era mirar a mis costados para ver quién o qué estaba pasando, porque ni yo me explicaba lo que estaba sucediendo en ese momento. Esas son una de mis experiencias con el Espíritu Santo. De hecho, es la segunda experiencia con Él, porque yo no sabía que eso era así, pero ahora lo entiendo, ahora lo sé, porque lo veo en mucha gente. Cuando usted ve a la gente temblar, que están como en un trance, y que algunos están aplaudiendo, otros están saltando, o otros están temblando así, es porque están recibiendo el toque del Espíritu Santo, están recibiendo el poder de Dios. El Espíritu Santo los está tocando y ellos no tienen dominio sobre su cuerpo. Es por eso que usted ve a mucha gente que tiembla, es por eso que usted ve a mucha gente que se estremece, porque la gloria de Dios es tan poderosa que mucha gente queda en ese trance. Y yo recuerdo que cuando me acosté en la madrugada, el Espíritu Santo me visitó. Ahora sé que fue el Espíritu Santo, pero antes no lo entendía. Yo me asusté, yo me espanté, porque miré a mi alrededor y dije, ¿quién me ha tocado? ¿O quién me ha hecho esto? Porque me sentí tan raro y tan extraño esa misma noche. Yo dije, seguro es un demonio que ha venido a mí a atacarme, o el diablo. Yo estaba ya pensando, no quería abrir mis ojos. Al principio no quería abrir mis ojos porque todo mi cuerpo temblaba. Y luego despacio fui abriéndolo con temor, porque es verdad, uno empieza así. Uno va conociendo al Señor y va conociendo lo sobrenatural. Es que aquí mucha gente tiene que entender que Dios es sobrenatural. Y a veces lo sobrenatural es difícil de explicar, pero yo se lo estoy explicando en una forma más sencilla para que usted sepa que así se manifiesta Dios. Él solamente nos da un toque así, un pequeño toque, y ya estamos en el suelo tendidos. O ya estamos temblando, otros están saltando, otros caen por el poder de Dios. De muchas formas. Él hace solamente un clic, así, un toque, ¡pum! Un toque de su gloria. Y por la misericordia del Señor, creo yo que no nos morimos. ¿Sabe por qué?
porque el Espíritu Santo se conecta con nuestro espíritu. El hombre es cuerpo, espíritu y alma. Y el Espíritu Santo nunca trata con nuestra carne. Él nunca se manifiesta en nuestra carne. Él se manifiesta cuando vivimos en el Espíritu, cuando caminamos en el Espíritu. Y yo recuerdo que esas eran noches que yo buscaba a Dios como usted no tiene idea. Oraba y oraba y oraba, estaba 1 hora, 2 horas, recuerdo, en la presencia de Dios. Y luego me ponía a cantar, a adorar a Dios. Y después de terminar de cantar y alabar a Dios, siento eso que me estremece todo mi cuerpo. La voz del Espíritu Santo vino a mí después y me habló a través de un instrumento, de una profeta que Dios usaba en ese tiempo para hablarme. Y me decía: mi siervo, no temas, porque soy yo el que te visito, soy yo el que estoy contigo. Y solo debes de creer. Cree que mi poder está sobre ti. Eso me decía el Espíritu Santo. Esas palabras se me han quedado aquí grabadas. No se me borran por nada. De hecho, cada palabra que el Espíritu Santo me hablaba, la escribía. Y está mi esposa de testigo que sabe que cuando me hablaba el Señor, yo lo escribía en un cuaderno. Me apasionaba escuchar, oír la voz del Espíritu Santo. Aunque no lo hablaba directamente a mí, pero lo hablaba a través de profetas. A veces me hablaba a mí. Ya después, con el tiempo, fui aprendiendo a escuchar el Espíritu Santo. Fui escuchando la voz del Espíritu Santo. Pero esta experiencia es algo que me marcó de una forma tan fuerte, porque el Señor me decía: y vas a orar por los enfermos y los enfermos se van a sanar. Pero solo cree, me decía. Cree. Rabasaya. Siento a Dios aquí. Solo cree que mi presencia está sobre ti. Cree que mi poder está sobre ti. Y que muchos se van a sanar cuando ores por ellos. Amén. Dice William acá: yo escuché la voz de Dios en un sueño. Amén. Claro que sí, Dios habla a través de sueños. Y podemos oír la voz de Dios en sueños. Esa fue una experiencia que me impactó tanto hasta ahora, porque el ministerio que nosotros tenemos para la gloria del Señor, como evangelista, como profeta a las naciones, ha bendecido la vida de mucha gente, y la gente se sana. La gente se libera. Hay gente que de repente estoy orando y los demonios se manifiestan. Porque la unción de Dios, el poder de Dios, no lo resisten los demonios. No lo resiste el diablo. El diablo le teme a Dios. Y teme a un hombre y a una mujer que está con la unción y el poder de Dios. Pero también se enfoca en hacerle la vida imposible y se levanta contra él o contra ella. Y trata de apagarlo, trata de desanimarlo, trata de desorientarlo, trata de sacarlo del propósito de Dios. Son batallas, son luchas muy fuertes que vivimos nosotros, los ungidos por el Espíritu Santo de Dios. Por favor, ¿podría orar por la restauración de mi matrimonio? Claro que sí, William. Claro que sí, vamos a orar. Al final voy a terminar de contar esta experiencia, ¿no? Entonces, cuando tú sientas corriente en tu cuerpo, por eso siempre se le pregunta a la gente, ¿no? Cuando oramos, le preguntamos: ¿qué sentiste? Hay gente que siente algo y hay gente que no siente. Hay gente que puede percibir y hay gente que no percibe cuando Dios los toca, cuando Dios los visita, cuando Dios se le quiere revelar a sus vidas. Y una de las formas que Dios se revela a nosotros es tocando nuestro corazón. Hay gente que de repente
no cae al suelo, hay gente que no tiembla, hay gente que de repente no salta, porque hay gente que hemos orado o usted ve que se hace una oración en las iglesias, en las congregaciones y la gente salta, 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 o tiembla, o hay gente que cae al suelo, pero hay gente que no cae al suelo. Y hay hombres que empujan ya y fuerzan ahí y están empujando a la gente para que se caiga. Emily dice, buenas noches, pastor. ¿Por qué algunas veces sentimos algo especial como calor o vibración y otros nada? Así es, así siente la gente, así siente. A veces que la gente no siente nada porque simplemente es un trato de Dios. Y para que Dios trate con el hombre, con la mujer, con el corazón del hombre o de la mujer, ese hombre tiene que estar con un corazón abierto a Dios. Primero tiene que creer en Dios, no tiene que dudar de Dios y no tiene que cuestionar ni interrogar a Dios que por qué se cae, que por qué esto, que por qué aquello, esto no es de Dios, esto es del diablo, y entonces están dudando y Dios no se les revela nunca, ni se les manifiesta a esas personas porque son incrédulos. Hay gente que se burla y ellos nunca van a percibir a Dios y nunca lo van a sentir, ni como fuego, ni como corriente, ni como nada. ¿Por qué? Porque tienen el corazón cerrado a Dios. Dice aquí William, yo sentí que me envolvió en un fuego. Amén, amén, así es. El Espíritu Santo se manifiesta de muchas formas. El Espíritu de Dios se revela de muchas maneras. Y eso es lo que la gente no entiende. Pero no es con fuerza. Mi esposa me hablaba que el Espíritu Santo cuando trata, es lo que me decía hoy, ¿no? No es con fuerza, es con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que es el que sana, el Espíritu Santo es el que libera, el Espíritu Santo es el que hace milagros, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es que redarguye, el Espíritu Santo es el que nos consuela, el Espíritu Santo es el que nos quebranta, el Espíritu Santo es el que nos da la paz. De repente hay gente que no salta, no brinca, no siente corriente, no siente fuego, no siente nada, no se cae, pero experimentan paz. Lo más asombroso es que hay gente que se empieza a reír. Cuando yo he orado por gente que de repente estoy clamando, ¿no? Levanto mis manos y oro por esas personas y la gente empieza a reírse y empieza a manifestarse una risa santa. Una risa santa parece. El Espíritu Santo les toca y les da esa risa del Espíritu Santo, ese gozo del Espíritu Santo. Es raro, yo nunca había visto eso. Y se empiezan a reír la gente. Eso lo experimenté con un familiar muy cercano, un familiar lejano, que me invitó a su casa para orar y oramos. Ese día el Señor la sanó de artritis, la sanó de los huesos. Hasta hoy, hasta el sol de hoy, no tiene ningún problema, camina como si nada. El Señor le restauró la salud en los huesos. Milagros impresionantes. Y cuando yo oraba por ella empezaba a carcajearse, a reírse. Se carcajeaba, se reía. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Decía yo, ¿no? Porque son diferentes manifestaciones del poder de Dios. Por eso que hay gente que cae en la blasfemia del Espíritu Santo porque empiezan a hablar, eso es del diablo, eso no es de Dios. ¿Y por qué se cae? ¿Y por qué salta? ¿Y por qué grita? ¿Y por qué tiembla? ¿Y por qué se ríe? Entonces hay que tener cuidado porque por eso la gente perece. La gente perece por falta de conocimiento, dice la palabra de Dios. Pero también perece por su incredulidad, por su burla, porque hay gente que se burla. Hay muchos burladores. Hay muchos burladores. Y eso es lo que no conocen el poder de Dios. Son personas que no tienen el corazón abierto a Dios. El corazón de ellos está endurecido.
Tienen un corazón indiferente, un corazón insensible a la presencia de Dios. Tienen un corazón que no está con Dios, sino está con el mundo, con sus vanidades y con todas las corrientes que el mundo nos llama, ¿verdad? Nos atrae. Por eso la gente oye, escucha de Dios. De oídas te había oído, decía Job. El libro de Job dice, de oídas te había oído, mas mis ojos ahora te ven. Y eso es algo sorprendente y maravilloso porque todos nosotros hemos escuchado de Dios. Todos, no hay ninguno que no haya escuchado de Dios. No hay ninguno que no haya escuchado de Jesús. Alguien por ahí siempre le habló. O en el colegio, las amistades, los vecinos, los familiares. Pero algo escuchan. ¿A cuánta gente escucha de Dios a través de las redes sociales? Y están ahí escuchando el mensaje. Y Dios le está hablando, pero ellos todavía no quieren nada con Dios. No quieren nada con el Señor. Dios le da la oportunidad, pero no saben lo que se pierde. La vida con Cristo es más gozosa, es una vida plena, satisfactoria. Y esa fue una de las experiencias que me marcó. Desde ahí empecé a operar en lo sobrenatural. Cuando me pasó corriente en todo mi cuerpo. Una corriente de electricidad en todo mi cuerpo me pasó. Y yo dije, ¿quién es el diablo que ha venido? ¿Quién es el demonio que ha venido a atacarme? Decía yo. Ahorita mismo lo voy a reprender. Ahorita mismo voy a echar fuera ese demonio, decía yo. Aunque con miedo también, porque recién empezaba. Yo soy sincero delante de Dios y no miento. Tenía temor, no quería abrir mis ojos. De hecho, esta es una de mis experiencias, que es la primera que cuento en las redes sociales, y creo que mi esposa es la primera también que lo escucha, porque nunca he hablado yo estas cosas. Aquí está ella, mi esposa Cristina, que Dios la bendiga. Es una mujer de Dios. Para experimentar el poder de Dios, la presencia de Dios, hay que buscarlo con todo el corazón. Hay que humillarse. La clave son las rodillas. Para tú operar en lo sobrenatural, tienes que doblar rodillas. Para tú sanar a los enfermos, tienes que doblar rodillas. Para tú liberar a los cautivos que están presos por el diablo, gente que está endemoniada, tienes que doblar rodillas. Para que eches fuera a los demonios, tienes que doblar rodillas. Pero no solamente doblar rodillas y orar, sino ayunar. Amén, dice aquí Cristina, santidad y en santidad. Así es. Santidad. Dice aquí Joel, doblar rodillas y leer la palabra. Así es. Santidad. Primero, para operar en lo sobrenatural, escuche bien, para operar en el poder y la unción de Dios. Si usted quiere operar, usted puede operar en eso, porque la Biblia lo dice. La Biblia dice en Marcos capítulo 16, versículo 16, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios. Pero tiene que entender esto. Las señales le siguen a los que creen, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, comerán o beberán cosa mortífera y nada les hará daño, dice la palabra. Pero ahí dice, y las señales le seguirán a los que creen. Quiere decir que a todos, no solamente los pastores pueden echar fuera demonios, no solamente los evangelistas pueden echar fuera demonios, no solamente los profetas pueden echar demonios, tú también puedes echar fuera demonios, tú también puedes poner la mano sobre un enfermo y él se puede sanar, esa persona se puede sanar. Tú puedes operar en los milagros, en los dones del poder del Espíritu Santo, claro que sí, se puede, pero hay un requisito. Para que tú operes en lo sobrenatural, sanando, liberando, como Cristo lo hizo, porque el ministerio de Cristo impactó la vida de mucha gente, y su ministerio fue un ministerio de sanidad y milagros, señales, prodigios, y también un ministerio de liberación.
donde él se presentaba, los demonios se manifestaban y salían de los cuerpos. Y para nosotros operar en lo sobrenatural tenemos que doblar rodillas, tenemos que orar, ayunar y leer la Biblia. Esa es la llave. Por eso que usted ve a muchos hombres y a muchas mujeres operando por el poder de Dios. Y mucha gente se sana, mucha gente se libera, mucha gente recibe milagros. Pero son hombres que pagan un precio, que dejan de comer, que dejan de salir a la calle, que dejan de trabajar. Es un precio. Que dejan de dormir. Y no cualquiera hace eso. Y no cualquiera está dispuesto a pagar ese precio. Muchos hablan del poder de Dios, pero no tienen poder de Dios. No hay poder de Dios en su vida. Hace unos días estaba viendo la transmisión de un hombre de un predicador, de un profeta, no salía el nombre de ese profeta, pero se metió a una batalla, como una especie de batalla o una especie de enlazarse con otra persona, aquí mismo en TikTok, con una persona que estaba vestido de Chucky, que era un homosexual, diría yo, porque no era mujer, tenía cabellera de mujer, pero era hombre y estaba maquillado todo y estaba con la vestimenta así de Chucky y su cabello era así como rojizo, y él entró para echar fuera ese demonio de esa mujer o de ese hombre que se cree mujer. Y sabe que lo que hizo esa persona a mí me llamó la atención bastante, de verdad que me dio hasta vergüenza ajena, un poco de vergüenza, me dio vergüenza ajena, ¿verdad? Porque el diablo nos avergüenza, hermano. Cuando estamos en pecado, el diablo nos avergüenza. Cuando estamos en desobediencia, el diablo nos avergüenza. Y también Dios permite eso. ¿Para qué? Para que nos volvamos a Él de todo corazón y nos humillemos. Este profeta se mete en ese enlace, ingresa y está hablando con ella, le dice: voy a orar por ti en el nombre de Jesús ahora mismo, Padre. Y empieza a clamar, empieza a orar así en vivo y en directo. Y yo empiezo a escuchar, a ver el video, ¿no? A ver en qué termina esto. Y sabe que se estaba haciendo la liberación, o el profeta estaba haciendo liberación. Aparentemente estaba haciendo liberación, entre comillas. Estaba tratando de expulsar el demonio que tenía esta persona. Y se estaba burlando. Y estaba como que haciéndose de que quería botar el demonio, de que iba a salir por la boca. Y estaba así, haciéndose pasar que realmente estaba endemoniado. Y le estaba haciendo creer que estaba siendo libre. Y empezó a hacer como una especie de show. Y logró de cierta manera engañar en un momento al profeta, que el profeta dejó de clamar. Y dijo: en el nombre de Jesús se van los demonios, se va todo espíritu, se va. Y empezó a reprender. Y yo dije: aquí hay algo raro y extraño, no me cuadra aquí algo. Y este está haciendo algo, está jugando, yo dije. Inmediatamente, por el discernimiento de espíritu, ¿no? Y por lo que veía. Y verdad, estaba jugando con él. Y después agarró y empezó a hablarle, decirle cosas, a maldecirlo, a decirle cosas malas, desagradables. Y ¿sabe? En lo que me asombra más es al final que el profeta sigue orando: sal de él, sal del demonio, sal de él. Hoy, y sí, y ahora sí, estoy libre, ahora sí. Hoy hasta el tono de mi voz ha cambiado, empezó a decir. Y después empezó a burlarse de él, a mofarse de este hombre, de este profeta. Y yo me quedé sorprendido, ¿no? Porque el tipo está jugando, o sea, este hombre estaba jugando con las cosas que Dios estaba haciendo. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Aquí mucha gente tiene que entender que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y este profeta que estaba haciendo esa transmisión y estaba liberando a este individuo, a este hombre,
que se estaba haciendo pasar de que ya estaba siendo libre, agarra y le dice: un espíritu de adivinación me ha hablado y me dice que a ti te gustan los hombres y que a tu mujer solamente la tienes de fachada. Ay, Dios mío. La tienes de fachada nada más. Estás casado con tu esposa, pero en realidad a ti te gusta dormir con los hombres. Y que te roba la plata de la iglesia, de los feligreses. Parece que era español. Sí, ahora que recuerdo era español. Mire cómo avergüenza a Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, a un profeta de Dios. Cuando el hombre o la mujer de Dios no camina en santidad, el diablo lo avergüenza. Es lo que decía Cristina, mi esposa, que está aquí con nosotros en la transmisión. Para nosotros echar fuera demonios y operar en lo sobrenatural, tenemos que estar en santidad. Vivir en el temor a Dios. Tenemos que tener cuidado de no pecar contra Dios. Y no vivir una doble vida. Porque hay muchos profetas que viven una doble vida. Hay muchos evangelistas que viven una doble vida. Hay muchos pastores que viven una doble vida. Y el diablo se le burla en la cara a esa gente. Ay, Dios mío, yo siento a Dios sobre mí. Yo siento el Espíritu de Dios sobre mí. Siento como electricidad sobre mi cabeza. Este profeta fue avergonzado. Fue avergonzado. Es que si estamos en pecado, nunca un demonio va a echar fuera a otro demonio. Pero si estamos en la santidad, estamos en la luz de Dios. Y los demonios no resisten la luz. No resisten la luz de Dios. En un hombre y una mujer que está en santidad. Porque el hombre y la mujer que está en santidad, el hombre y la mujer que dobla rodilla, el hombre y la mujer que clama, que ora, que intercede, que gime, que llora ante la presencia de Dios, que se quebranta delante de Dios, el hombre o la mujer de Dios que proclama ayuno, que busca a Dios en oración, que se humilla de todo corazón, ese hombre, esa mujer, sin duda alguna está brillando y está resplandeciendo en luz. Está resplandeciendo en luz. Y los demonios saben cuando estamos en luz y cuando estamos en tiniebla. Los demonios, cuando nosotros estamos en luz, los demonios no resisten la luz de Dios, la luz de Cristo en ellos. No lo resisten. ¿Y qué hacen? Se tapan la cara. Así hacen. Así hacen. Yo lo he visto en mis experiencias que yo tengo con el Señor echando fuera demonios. Cuando yo estoy en ayuno, en oración, cuando yo estoy buscando de Dios así fuerte, buscando a Dios, días de ayuno, horas de oración, los demonios se cubren la cara porque estás en luz, estás en santidad, estás consagrado, estás consagrada. Y los demonios saben, el diablo sabe quién es y sabe quién no es. A él no le podemos engañar. Este profeta fue avergonzado porque vivía una doble vida. ¿Y cuántos hombres hay así? El Espíritu Santo, ¿a cuántos lugares me han querido llevar? Me han invitado a varios países en el año 2022 para 2023. Me estaban invitando para irme a 5 países a predicar. 5 o 6 países. Y el Espíritu Santo me decía: no vayas. El Espíritu Santo me hablaba usando a una mujer de Dios. Porque a los altares donde vas a ir están contaminados y están llenos de pecado. Fuman, beben, toman, se van a los burdeles, a los lugares de prostitución. Luego vienen, están con su esposa, están en adulterio. Mire lo que es estar en comunión con el Espíritu Santo. Si yo hubiese ido, hubiese llegado hecho pedazos de allá. Porque todo eso se transmite, se transfiere con la gente que tú te rodeas. Por eso hay que estar en el Espíritu.
para poder discernir, para poder saber cuando algo es de Dios y cuando algo no lo es. Lastimosamente,